Muy bien, buenas tardes. Vamos a revisar el tema de hoy. Hoy día se va a revisar bloqueantes neuromusculares y recapitulizar un poco sobre la atropina. Como habíamos visto aquí, el día de ayer vimos las vías colinérgicas, las revisamos. Entonces ese punto es importante para poder entender lo que hace la atropina, ¿no? Ayer tuvimos una extensa reunión, ayer no, perdón, en la anterior reunión, ¿no? El día lunes, me parece. Vimos la transmisión colinérgica y cómo la acetilcolina puede estimular receptores muscarínicos o nicotínicos, y la acetilcolinesterasa es la que regula finalmente en gran parte la función de la sinapsis colinérgica, porque es la que garantiza que la vida media de la acetilcolina sea la adecuada. Tanto en los órganos efectores autonómicos viscerales, donde los receptores son muscarínicos, como en la unión neuromuscular, donde los receptores son nicotínicos. En los ganglios de relevo ganglionar simpático y parasimpático existen los dos tipos de receptores, pero predominan los nicotínicos. Y en la médula suprarrenal lo mismo, porque es como un gran ganglio simpático. Y en el sistema nervioso central hay de los dos, muscarínicos y nicotínicos. Habíamos visto que los muscarínicos son receptores que responden acoplados a proteínas G y responden hasta que la célula se agote o se destruya, ¿no? Mientras que los receptores nicotínicos están acoplados con canales de sodio, entonces tienen una cinética diferente, responden no solo al receptor y a la acetilcolina, sino a los fenómenos bioeléctricos transmembrana, y son receptores que inicialmente pueden ser estimulados por exceso de acetilcolina, pero si esta estimulación persiste, terminan bloqueándose, ¿no? Tanto en el nivel ganglionar, a nivel suprarrenal, a nivel del sistema nervioso central, como a nivel neuromuscular. Entonces, hoy que vamos a ver bloqueantes neuromusculares, vamos a ver que hay dos formas de bloquear la transmisión neuromuscular. Vamos a estudiar un poco más la transmisión neuromuscular, pero estos receptores que existen en la placa neuromuscular para generar la contracción neuromuscular pueden ser bloqueados de dos tipos. Una forma es con bloqueantes neuromusculares no despolarizantes, es decir, que toman el receptor y no lo activan, evitando que la acetilcolina lo haga. Entonces son bloqueantes neuromusculares no despolarizantes o competitivos. Pero también hay bloqueantes neuromusculares que sí despolarizan el receptor, al igual que lo hace acetilcolina, pero lo despolarizan en forma persistente. Y hemos visto que la persistente estimulación de este tipo de receptores acoplados a canales de sodio terminan en bloqueo. O sea que tanto los bloqueantes despolarizantes como no despolarizantes al final producen bloqueo. Hay dos formas de producir bloqueo neuromuscular. Habíamos visto todas las manifestaciones de la actividad colinérgica, ¿no? Contracción de la pupila, lacrimeo ocular, aumento de la circulación, vasodilatación conjuntival, trastorno de la acomodación, es decir, la acomodación queda cerca para visión de cerca, o sea, el paciente queda
perdón, no ve de lejos, queda miope, ¿ya? Y un aumento del drenaje del humor acuoso secundario a la contracción del músculo ciliar y del músculo esfínter del iris, que trae miosis y alarga el cristalino, y entonces de esa manera la visión queda acomodada, como hemos dicho, y además se mejora el drenaje del, del humor acuoso. Por eso es que algunos fármacos colinérgicos pueden servir para tratar el glaucoma. A nivel de las glándulas, en todo lugar, el sistema colinérgico estimula la secreción glandular exocrina a nivel de la saliva, a nivel de las vías respiratorias, cualquiera que fuera, a nivel gastrointestinal, a nivel pancreático, a nivel hepático, etc. La secreción exocrina se incrementa tremendamente. Lo mismo que la contracción del músculo liso en el árbol bronquial y en el árbol genitourinario. Acá está el árbol bronquial, el árbol genitourinario, se contrae la vejiga, y a nivel gastrointestinal, por supuesto. A nivel cardíaco, más bien el sistema colinérgico, la respuesta patrón general es una bradicardia y hipotensión, aunque pudiera haber otra respuesta por lo que sucede a nivel de los ganglios, por lo que sucede a nivel de la suprarrenal. Entonces, todas estas estimulaciones colinérgicas o manifestaciones colinérgicas, como queramos verlo, cuando son viabilizadas, todas las que estamos analizando acá, por receptores muscarínicos. ¿Y quién es el bloqueante de estos receptores muscarínicos? La atropina. Entonces, la atropina revierte o evita o bloquea todos estos efectos que hemos descrito. ¿No es cierto? Eso es lo que hace la atropina, porque la atropina es una sustancia anticolinérgica fundamentalmente muscarínica. Acá no están representados los receptores nicotínicos, pero ya sabemos que están distribuidos en los ganglios simpáticos o parasimpáticos, que estarían acá, en el sistema nervioso central, en la suprarrenal, ahí hay receptores nicotínicos, y también a nivel de la unión neuromuscular. La unión neuromuscular la vamos a ver un poco más a detenimiento, ya ayer la hemos analizado y estamos analizando la sociedad. Entonces, todos esos efectos son bloqueados por la atropina, de tal manera que por esa razón habíamos analizado que la atropina es la piedra angular del tratamiento de la intoxicación por órganos fosforados. ¿No es cierto? Porque ella va a controlar la secreción de las vías respiratorias y va a bloquear el broncoespasmo y el espasmo laríngeo y el espasmo de las vías respiratorias. Entonces el paciente va a poder tener acceso a que el aire, el oxígeno, llegue hasta los bronquiolos y los alveolos. Es cierto que puede estar bloqueado a nivel nicotínica la contracción neuromuscular y el paciente no ventila, pero uno lo puede ventilar a través de un tubo endotraqueal y el paciente va a vivir, ¿no? Ya habíamos analizado que la atropina viene por preparados endovenosos de 2 a 4 miligramos y que en este caso se va administrando según lo que el paciente vaya necesitando para irlo atropinizando para provocar la reversión de la toxicidad que lo está llevando a la muerte, ¿no es cierto? Y una forma rápida y buena de controlar esa atropinización es justamente la pupila. A medida que uno va dando atropina, la pupila se va a ir dilatando, y cuando ya está muy dilatada la pupila, dejas de dar atropina, y luego la pupila se va a va a empezar a contraerse otra vez porque los órganos fosforados son liposolubles y se acumulan en el cuerpo, y entonces es el momento de volver a administrar atropina, ¿no? Eso es lo que habíamos analizado sobre la atropina. Para poderla entender, por supuesto, hay que entender toda la transmisión colinérgica que ya se revisó, no la vamos a ver. Pero hecha paréntesis o este reforzamiento, si queremos, ahora vamos a entrar al tema concreto de la sesión, que son los bloqueantes neuromusculares. Los bloqueantes neuromusculares son drogas anticolinérgicas, ¿ya? Y son antinicotínicas, ¿ya?
Se utilizan para para el procedimiento de lo que es la anestesia general moderna. La anestesia general moderna utiliza muchos fármacos, utiliza anestésicos, pero además de anestésicos utiliza distintos tipos de analgésicos, utiliza muchas drogas para poder darlas todas, incluso los anestésicos, en las dosis menores necesarias y lograr un buen control del paciente, esté seguro desde el punto de vista cardiovascular y respiratorio y que el cirujano, sea el caso, pueda operar tranquilamente. Y entonces uno de los componentes de la anestesia general moderna es la relajación. Porque cualquiera que sea la cirugía, ya sea en cabeza y cuello, sea a nivel muscular, sea a nivel de la cavidad abdominal, de la cavidad torácica, del sistema nervioso central, el paciente tiene que estar con relajación muscular, porque si se está moviendo, los músculos se están contrayendo, no se puede operar. Y los anestésicos generales, las otras drogas que se puedan usar, opioides, analgésicos, etcétera, etcétera, no producen relajación muscular. Los fármacos que producen la relajación muscular son estos, son los bloqueantes neuromusculares o relajantes musculares, si los quieres ver así. Claro que su nombre concreto es bloqueante neuromuscular, ¿no? Porque hay otros relajantes musculares que se utilizan a nivel de la regulación del movimiento, que se dan por vía oral para distintas causas, que no es el tema que se va a tocar. Estos bloqueantes neuromusculares provocan una relajación muscular excelente, dependiendo de la dosis y de cómo se maneje, a través de interrumpir la transmisión neuroesquelética, a través de eso. Y para manipular la transmisión neuroesquelética, lo que hacen es manipular el receptor nicotínico que está en la placa neuromuscular, que se conoce como NM, porque es N de nicotínico, M de músculo. Cuando se pone NM, quiere decir que es del ganglio, porque es N de nicotínico y N de nodo. Pero en este caso son los de la placa neuromuscular. Estos receptores colinérgicos son del tipo nicotínico muscular. Ahí es que actúan estos fármacos, ¿ya? Vamos a hacer una revisión de la contracción neuromuscular. Entonces, esta es la neurona motora, que viene de la médula espinal, y cuando llega al músculo se sitúa en una área del músculo especializada que se llama, que conforma parte de la unión neuromuscular, que se llama la placa motora. O sea, viene el axón y tiene esta expansión como de pies múltiples, ¿no? En todos estos pies, dentro del intracelular de este axón, hay una cantidad hay mitocondrias, y hay una cantidad de vesículas enorme, y esa cantidad de vesículas enorme lo que tiene es acetilcolina. Y esta motoneurona lo que hace es que forma este pie expandido que se inserta aquí en lo que se llama la placa neuromuscular o la placa motora, ¿ya? Y así en conjunto conforman lo que se llama la unión neuromuscular. La placa motora es una parte de la membrana muscular que tiene como característica esta justamente, que miren, va replegándose, multiplegándose para aumentar tremendamente su superficie. Y en esa membrana de la placa, esta membrana postsináptica, que es la placa motora, se ubican los receptores. Infinidad de receptores nicotínicos, esperando la acetilcolina que viene de la motora. Estos receptores nicotínicos, que aquí los tenemos, estos receptores nicotínicos, sacando un pequeño pedazo de aquí, ¿no? Entonces tendríamos acá cómo está el pie expandido, las vesículas con acetilcolina y la membrana esta mamelonada que es la placa. Y esto lo hacemos más ampliado todavía y entonces en la membrana de la placa motora lo que vamos a encontrar es esta infinidad de estos receptores que son los receptores de acetilcolina que están agrupados y están asociados a un canal de sodio. Entonces, cuando estos receptores son activados por la acetilcolina,
el canal de sodio se abre y entra muchísima sodio en la zona de la placa motora. Y eso es lo que se llama como la despolarización de la placa o el potencial de placa. Este potencial de placa va a ser transmitido al resto de la membrana muscular, donde se van a activar ya canales de sodio en forma espontánea porque se despolariza la membrana y se abren los canales de sodio dependientes de voltaje y va a ingresar sodio y se va a llevar a cabo el fenómeno de contracción muscular que va a implicar el ingreso de sodio al citosol, el ingreso de calcio desde el retículo sarcoplásmico y la activación de, de las fibras contráctiles, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, es lo que está dicho acá. El axón pierde su vaina de mielina que le garantiza una conducción rápida y forma un pie expandido y se sitúa en esta hendidura sináptica al frente de la placa motora, que es una serie de empalizadas o pliegues que tienen gran cantidad de receptores nicotínicos que van a responder cuando este axón se active y secrete sus vesículas de acetilcolina a la hendidura sináptica. Esos receptores nicotínicos se van a activar, va a haber un potencial de placa y ese potencial de placa va a estimular los canales de sodio contralaterales que luego van a estimular también canales de calcio y eso va a estimular también al retículo sarcoplásmico y entonces se va a inundar la fibra muscular de calcio y eso va a traer la contracción muscular. Acá está, nuevamente, ¿ya? Esto es lo mismo. Entonces tenemos el axón, la eliminación de la acetilcolina. Acá tenemos la acetilcolina. Fíjense cómo la acetilcolina estimula el receptor nicotínico, provoca el ingreso abrupto de sodio con algo de salida de potasio y eso se produce un potencial de placa. El potencial de placa se propaga al resto de la membrana generando un potencial de acción, despolarizando toda la membrana muscular y generando la contracción de músculo esquelético. ¿Cómo se regula esta contracción neuromusculética? Bueno, la contracción neuromuscular esquelética tiene una serie de regulaciones centrales del sistema piramidal y extrapiramidal, pero en la sinapsis en sí también tiene un gran regulador que ya sabemos quién es, y es la acetilcolinesterasa. ¿Por qué es la acetilcolinesterasa el regulador? Porque él tiene un alto índice de metabolismo, un alto recambio de metabolismo de acetilcolina, haciendo que la acetilcolina no viva más en la sinapsis de 200 milisegundos, ¿no? De tal manera que un mol de enzima puede metabolizar ingentes cantidades de acetilcolina, por cada 150 milisegundos se libera y vuelve a metabolizar y vuelve a metabolizar. Y así continúa. Entonces, eso garantiza que la concentración de acetilcolina no suba demasiado para que la transmisión sea lo que tiene que ser. ¿Qué pasa si la acetilcolina vive demasiado en la sinapsis? Lo que va a haber es que estimula persistentemente al receptor, generando una despolarización permanente de la placa, y eso hace que se desacople la sincronía con el resto de la membrana. Porque ahí hay una serie de fenómenos bioeléctricos que tienen que ser respetados. Entonces, este potencial de placa se despolariza toda la placa, despolariza el resto de la membrana, pero cuando la membrana muscular entra en acción y viene después el fenómeno físico de la contracción, de la interacción actina-miosina, que ya es un fenómeno físico y lleva a la contracción muscular, esta placa neuromuscular tiene que dejar de estimular. Porque si sigue estimulando, la contracción no se podría llevar ordenadamente. No es el responsable de toda la coordinación motora que nosotros tenemos. Ahí, desde la corteza cerebral hasta el fondo, hay ahí grandes reguladores de toda esa motricidad fina y gruesa que los animales y los seres humanos tenemos. Pero es parte importante, porque si esta despolarización es persistente, se desacopla con el resto de la membrana y se interrumpe la transmisión. Y por otro lado, ya hemos dicho que la cinética del receptor es así.
Si tú estimulas persistentemente el receptor y generas una corriente de sodio muy alta, aumenta el sodio intracelular aquí en este sector y eso inmediatamente va a comenzar a bloquear el canal de sodio. Y además la cinética de respuesta del receptor y del canal es así. Si sigue estimulándose, el receptor deja de funcionar, ¿ya? Y lo que era un efecto activador se convierte en un efecto bloqueante. Entonces, eso sucede cuando hay exceso de acetilcolina, ya lo analizamos. Eso sucede cuando se le inhibe la colinesterasa y entonces se induce exceso de acetilcolina. Pero hay fármacos que se necesitan para realizar bloqueo neuromuscular. ¿Qué hacen estos fármacos? Hacen su acción aquí a nivel del receptor y pueden hacer dos cosas. Uno, tomar el receptor evitando que la acetilcolina lo bloquee y producir un bloqueo neuromuscular porque no va a haber potencial de placa. Esos son los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes. Pero también hay bloqueantes neuromusculares que toman el receptor y lo estimulan en forma persistente. Y al estimularlo en forma persistente, ya sabemos que va a haber un momento en que este receptor deja de responder y además se va a desacoplar la interacción que hay entre la placa y el resto del músculo y el fenómeno mecánico de la contracción, y entonces también hay bloqueo neuromuscular. Entonces hay dos tipos de bloqueantes neuromusculares: los despolarizantes, que trabajan por despolarización persistente, que son de algún modo de ver agonistas de acetilcolina, porque hacen lo mismo que la acetilcolina, y los no despolarizantes, que son antagonistas de la acetilcolina, que lo que hacen es tomar el receptor nicotínico y no activan. Esos son los dos. Entonces acá tenemos lo que habíamos hablado, cómo viene la acetilcolina, activa los receptores nicotínicos, entonces entra gran cantidad de sodio, se produce un potencial de placa que estimula el resto de la membrana, luego la membrana, al ser despolarizada, estimula este organela, que es el retículo sarcoplásmico, y el retículo sarcoplásmico es una reserva de calcio. Ese calcio entra al intracelular y provoca la contracción, la interacción de actina-miosina y la contracción del sarcolema, de la contracción, o sea, la contracción de las miofibrillas musculares para que se provoque la contracción. Entonces, todos estos fenómenos tienen que estar muy coordinados. Es decir, una vez que empieza la despolarización de la membrana, va a seguir la despolarización del retículo sarcoplásmico, la inundación de calcio y la interacción de actina-miosina. Esta placa tiene que quedar silenciada, porque no puede seguir mandando y mandando y mandando estímulos, todo se descoordinaría. ¿Quién garantiza que esta placa ya no va a ser estimulada luego de una descarga brutal de acetilcolina? La acetilcolinesterasa. La volvemos. ¿Ya? Muy bien, esta es es lo mismo. Este es el receptor con su canal de sodio. Este receptor nicotínico tiene varias subunidades: beta, delta, alfa 1, alfa 2. Aquí en este sector de la subunidad alfa se une la acetilcolina y activa el receptor, ¿no? Esta es una visión por encima del receptor, ¿ya? Y como el receptor tiene una periferia aniónica que jala la acetilcolina y luego la acetilcolina activa su receptor y provoca la apertura de canales de sodio. Entonces esto es lo que hace: la monotoneurona libera acetilcolina, estimula ingentes cantidades de receptores nicotínicos en la placa neuromuscular y se produce un potencial de placa. El potencial de placa despolariza el resto de la membrana y vienen todos los fenómenos que hemos analizado de contracción muscular. Pero esto es un fenómeno muy coordinado y muy breve, y se necesita para ello que la acetilcolina deje de molestar cuando ya se está llevando a cabo el proceso contráctil. Entonces la acetilcolinesterasa es la que garantiza que esto suceda. Es simplemente lo mismo. Acá tenemos nuevamente el receptor, es igual. De tal manera que hay dos tipos de bloqueantes neuromusculares: los despolarizantes y los no despolarizantes. ¿Qué hacen los despolarizantes? Toman el receptor y lo despolarizan en forma persistente. Eso al final lleva a bloqueo. ¿Qué hacen los no despolarizantes? Toman el receptor y evitan que la acetilcolina lo active.
entonces eso también lleva a bloqueo neurológico. Los no despolarizantes serían competitivos porque compiten con la acetilcolina, mientras que los despolarizantes serían no competitivos. Esta es una diferenciación importante, como vamos a ver más adelante. Entonces acá tenemos los bloqueantes neuromusculares, también se les llama curariformes porque derivan del curare, que es una resina de árboles, de plantas, que utilizan la gente que habita la Amazonía y otras zonas selváticas en el África para envenenar, digamos, sus dardos y con sus dardos paralizar a los animales y poder ser capturados, ¿no? Entonces, estas drogas pueden ser antidespolarizantes, o sea, tomar el receptor y no despolarizarlo, o competitivas porque compiten con la acetilcolina, y las drogas despolarizantes que toman el receptor y más bien lo activan, es decir, hacen lo mismo que la acetilcolina. Entonces, más bien no son competitivos, son colinérgicos en el fondo, ¿no? Estas tienden a ser moléculas más grandes, estas son moléculas más delgadas, por eso se llaman leptocurares y estos paquicurares. Aquí dentro de los despolarizantes tenemos la succinilcolina fundamentalmente y todos los demás son no despolarizantes o antidespolarizantes o competitivos. Uno de los que más se usa últimamente es el rocuronio, pero hay becuronio, atracurio, mivacurio, etc. ¿No? Muy bien, más o menos hablando lo mismo. Entonces tenemos los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes o competitivos. Ellos son antagonistas del receptor nicotínico, evitando que la acetilcolina provoque un potencial de placa. Un problema inicial que hubo con las primeras de estas drogas era que era muy prolongado el efecto, el pancuronio. Entonces ya no se usa, porque si tú tienes un efecto muy prolongado de varias horas, termina la cirugía y ¿qué te haces? El paciente sigue bloqueado, es un problema. Entonces es mejor drogas que tengan un periodo intermedio de bloqueo, como es el rocuronio, el atracurio. Y también hay drogas que tienen un efecto breve de bloqueo, que es el mivacurio, ¿no? También es útil porque si el cirujano le falta poco para terminar la cirugía, pero se ha provocado una contracción muscular, si se tiene mivacurio, se puede usar porque va a tener efecto de unos 10 minutos. En cambio, los demás, que son los clásicos, como el rocuronio, duran más o menos media hora a una hora. Dentro de los no competitivos, o que despolarizan el receptor nicotínico, son los despolarizantes, trabajan por despolarización persistente y ahí está la succinilcolina. El efecto de la succinilcolina es muy breve, 5 minutos, porque hay muchas enzimas que metabolizan séricamente en forma rápida, muchas esterasas que metabolizan rápidamente a la succinilcolina. En cambio, el metabolismo de las otras es más breve, entonces permite que haya más acción. El curare, que es el origen de estos fármacos, es una resina vegetal, ¿no? De donde trabajaba la tubocurarina, que era el principio activo del curare. Esta D-tubocurarina bloquea los receptores nicotínicos en la placa neuromuscular y también en los ganglios. Entonces también trae bloqueo ganglionar y además puede estimular o bloquear la suprarrenal o además provocar liberación de histamina. Entonces, este bloqueo ganglionar, esta liberación de histamina que tenía típicamente la tubocurarina, la hacían un problema para usarla. Además, su efecto es muy prolongado. Y además, este bloqueo ganglionar, esta liberación de histamina, traían inestabilidad respiratoria, inestabilidad cardiovascular. Entonces, era un problema, pero fue el inicio. Entonces, de ahí ya se sintetizaron drogas semisintéticas y sintéticas con menos bloqueo ganglionar, con menos liberación de histamina y con efectos y usos más seguros y más específicos de la unión neuromuscular. Ya no se meten tanto en los receptores nicotínicos de los ganglios autónomos. ¿Cuál es la química de los bloqueantes neuromusculares? Es muy parecida a la de la acetilcolina, tiene puntos muy polares a un extremo de otro, separados más o menos de 1 nanómetro a 1.5 nanómetros, como ven acá.
porque esas zonas de amonio cuaternario son las que van a interactuar con la periferia aniónica del receptor, entonces van a aproximar el bloqueante neuromuscular, y cuando el bloqueante neuromuscular se aproxime y se posicione sobre el receptor, ya vendrá su efecto. Si es una droga no despolarizante o competitiva, simplemente no estimulará el receptor, evitando el efecto de la acetilcolina y trayendo bloqueo neuromuscular. Y si es como la succinilcolina, una despolarizante, despolarizará el receptor en forma persistente, generando al final también, como ya analizamos, un bloqueo neuromuscular. Entonces, la estructura química es muy parecida. Acá tienen la succinilcolina, solamente que son más delgados, leptocurares, paquicurares, pero ellos ambos tienen amonios cuaternarios, ¿no? A una distancia determinada, más o menos un nanómetro, 1.5 nanómetros, que ya hemos analizado. Esa es la forma en la cual interactúan con el receptor nicotínico. ¿Cuáles van a ser las acciones farmacológicas de los bloqueantes neuromusculares? Debilidad muscular, disminución del tono muscular y parálisis neuronal, ¿no? Entonces, por eso estas son drogas peligrosas, no se pueden usar en forma ambulatoria, no se pueden usar en un tópico, las tiene que usar solamente el anestesiólogo, porque estas drogas pueden producir parálisis neuromuscular y por ende parálisis respiratoria, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Estas drogas no alteran el sistema nervioso central, no alteran la conciencia, no alteran la sensibilidad. O sea, si alguien está bajo los efectos de estos fármacos, está totalmente consciente de que no puede contraer sus músculos y de que no puede respirar, ¿ya? Entonces, cuando cazas a los animales con estas sustancias curariformes, la betubocurarina natural, el curare, el animal queda paralizado, pero queda consciente, ¿no? Hasta que se le sacrifica. El efecto farmacológico es al final el mismo, el bloqueo neuromuscular, pero los antidespolarizantes o competitivos, que son el rocuronio y la gran inmensa mayoría, tienen alguna preferencia, a veces bloquean primero músculos rápidos y luego músculos grandes. Es una cosa puntual, pero al final el efecto es bloqueo igual que con los despolarizantes o no competitivos como la succinilcolina. Ya hemos analizado que los antidespolarizantes o competitivos lo que hacen es bloquear el receptor, entonces la acetilcolina no lo puede estimular y entonces hay bloqueo neuromuscular. Entonces acá viene el análisis. Si tú tienes un paciente bloqueado porque la acetilcolina no puede entrar porque el receptor nicotínico está ocupado, no sé si hay un... Vamos a regresar. Entonces, si yo tomo este receptor nicotínico con un rocuronio, lo tomo y no activo el receptor. Entonces, no hay potencial de placa, no hay contracción. Es un bloqueo neuromuscular competitivo, porque compite con la acetilcolina. Es un bloqueo neuromuscular no despolarizado. ¿Cómo puedo yo revertir este bloqueo? Por ejemplo, terminó la cirugía, pues ya se acabó. Si el anestesiólogo lo ve a su paciente que todavía está bloqueado. Entonces, ¿cómo puede revertir este bloqueo? Le pone al paciente una inyección de neostigmina endovenosa. La neostigmina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir la colinesterasa en forma reversible. Y por ende la acetilcolina ya no se metaboliza y comienza a acumularse en la unión sináptica. Se va a acumular tanto que por competencia va a desplazar al rocuronio que estaba aquí bloqueando. Entonces, el bloqueo competitivo o no despolarizante se revierte con neostigmina. Pero cuando yo doy la neostigmina, provoco esta reversión a nivel neuromuscular, es decir, a nivel nicotínico. Pero la neostigmina también va a ir a los receptores muscarínicos en el corazón, en los bronquios, en las vías respiratorias. Y va a provocar gran secreción de las vías respiratorias, espasmo del músculo de las vías respiratorias y depresión cardíaca. Esas son cosas que, por supuesto, el anestesiólogo no quiere.
porque pueden complicar al paciente, le van a dar inestabilidad respiratoria o inestabilidad cardiovascular. ¿Cómo puede quitarse ese problema asociado al uso de neostigmina? Administrando neostigmina con atropina. La neostigmina va a revertir el bloqueo neuromuscular competitivo del rocuronio y cuando quiera ir al bronquio a contraer el bronquio no va a poder porque la atropina lo está bloqueando los receptores. Acuérdense que la atropina es el antimuscarínico por excelencia. Entonces, así es como se revierte el bloqueo de las drogas no despolarizantes. Es justamente lo que quiere decir aquí. Si la droga no despolarizante o antidespolarizante o competitiva, llámese rocuronio, mibacurio o atracurio, que son las que hemos visto aquí, ¿cierto? Becuronio, atracurio, rocuronio. Yo quiero revertirla, lo que tengo que hacer es dar neostigmina. La neostigmina va a inhibir la colinesterasa, la acetilcolina va a aumentar y va a desplazar al rocuronio y va a revertir el bloqueo. En cambio, las drogas despolarizantes, o sea, la succinilcolina, es diferente su acción. No actúan por bloquear el receptor, sino por despolarización persistente del receptor, que ya hemos analizado. Al final, eso provoca un bloqueo del potencial de placa y un bloqueo neuromuscular, porque todo se desacopla. Se dice que estos bloqueantes despolarizantes pueden tener dos fases, ¿no? Una fase inicial que tiene un típico patrón no competitivo, donde ocupas el receptor y actúas por despolarización persistente, entonces hay una fasciculación muscular y luego una parálisis, porque la despolarización persistente, repetimos, va a llevar a la parálisis también. Esta pequeña fase podría revertirse con neostigmina, pero lo que pasa es que después el receptor incluso se desensibiliza a este succinilcolina, como hemos dicho, y entonces se entra en la fase 2. Bueno, mejor no confundirnos con fase 1 y fase 2, simplemente recordar que la neostigmina revierte muy bien el bloqueo neuromuscular de las drogas despolarizantes, pero no lo hace bien de las drogas antidespolarizantes como el rocuronio, pero no lo hace bien con las drogas despolarizantes como la succinilcolina. Muy bien. Estos son efectos ya un tanto adversos del uso de bloqueantes neuromusculares y el primer efecto adverso es el bloqueo ganglionar. Acuérdense que estas son drogas que bloquean la transmisión neuromuscular en receptores nicotínicos y los ganglios también tienen receptores nicotínicos. Entonces, ¿también puede haber bloqueo ganglionar? Sí, sobre todo con las drogas antiguas. Con las modernas, como el rocuronio y otros, ya no. ¿Ya? Y las despolarizantes como la succinilcolina también podrían inducir un bloqueo neuromuscular. O sea, esta es una potencialidad de cualquier bloqueante nicotínico, ¿no? Pero con las drogas modernas es mucho más seguro. Además, hay algo importante porque las drogas modernas y la succinilcolina son muy selectivos de los receptores M, o sea, de los que están en la unión neuromuscular, tanto en su distribución como en su acción. Y entonces, en esa selectividad, hace raro que estas drogas provoquen un bloqueo ganglionar, pero puede suceder. Entonces, si se establece un bloqueo ganglionar, ¿qué va a pasar con el paciente? Va a tener inestabilidad cardíaca o inestabilidad respiratoria, porque va a haber arritmias, va a haber bradicardia, puede haber hipotensión, puede haber hipertensión, puede haber broncoespasmo, puede haber secreción laríngea. Entonces, eso es inestabilidad que el anestesiólogo va a tener que darse cuenta y va a tener que manejarla, ya sea con atropina o ya sea con las drogas que puedan estar destinadas a disminuir la presión, etc. Porque el bloqueo ganglionar puede disparar a cualquier lado. Puede bloquear el simpático, pero puede estimularlo. Puede bloquear el parasimpático, pero puede estimularlo. Entonces, hay muchas respuestas que se puedan dar y esas inestabilidades van a ser responsabilidad y por eso es tan delicado usar fármacos como estos y entonces los anestesiólogos son los únicos que los manejan.
Otro efecto que puede haber es que todas estas drogas también pueden estimular la liberación de histamina de los mastocitos. Y cuando hay mucha histamina, la histamina provoca secreción bronquial, espasmo bronquial, vasodilatación. ¿Y eso qué significa? Inestabilidad respiratoria, inestabilidad cardiovascular. Se repite la historia, ¿no? Como hemos visto, el receptor neuromuscular nicotínico induce el ingreso del sodio, pero induce paralelamente pérdida de potasio. Pues eventualmente el uso de estos fármacos puede aumentar el potasio en sangre, ¿ya? Pueden llevar a un aumento del potasio en sangre, sobre todo las drogas despolarizantes como la succinilcolina. Entonces, no es bueno utilizar drogas despolarizantes cuando ya de por sí el medio interno está excesivo en potasio, por ejemplo, quemados, ¿no? Por ejemplo, politraumatizados, ¿no? Entonces ahí hay que tener un pequeño, ¿no? Por eso es que las drogas no despolarizantes son las que más se usan, como el rocuronium. Y la succinilcolina queda relegada cuando tú quieres hacer un bloqueo neuromuscular muy breve. Por ejemplo, un paciente va a entrar a la sala de operaciones para reducir una luxación. Entonces, el anestesiólogo le puede poner una dosis nomás de succinilcolina y entonces el paciente va a quedar bloqueado por 5 minutos. En esos 5 minutos el traumatólogo reduce la luxación y se acabó, ¿no? O la cirugía es una cosa muy pequeña, como a veces un curetaje o una cirugía muy pequeña. Entonces ahí se puede usar el succinilcolina. Pero en líneas generales se prefieren las drogas no despolarizantes o competitivas. Primero porque tienen una duración de acción como rocuronium de 30 minutos que es más adaptable. Segundo, porque no inducen liberación de potasio porque no despolarizan el receptor. Tercero, porque producen menos bloqueo ganglionar, etc., ¿no? Estas drogas son, por supuesto, muy polares. Ya hemos visto que tienen dos amonios cuaternarios para interactuar con el receptor, acuérdense, ¿no es cierto? Estos amonios cuaternarios, que acá están químicamente. Entonces, son drogas muy polares. Entonces, son drogas que si tú las ingieres, no va a haber ningún bloqueo. O sea, tú te puedes tomar estas drogas y no pasa nada. Pero por administración endovenosa o en una cerbatana que manden una pequeña flecha sobre un animal, eso llega al torrente sanguíneo y entonces el bloqueo neuromuscular ahí sí viene, ¿no? Pero si uno se come la carne del animal que está con la cerbatana, con la flecha, no te va a pasar nada porque estas drogas no se absorben. No se absorben porque son muy polares. La distribución de estos fármacos ya es muy preferente a la unión neuromuscular y ya hemos analizado esa situación. Estas son drogas que se metabolizan en hígado, se excretan en el riñón generalmente. El atracurio tiene una degradación sérica espontánea, por eso es la elección en insuficiencia renal, porque se va degradando y depurando en el suero. No tiene que irse por la vía renal, ¿ya? De acuerdo. En cambio, succinilcolina, eh, sobre todo la succinilcolina, tiene una esterasa plasmática que rápidamente metaboliza a la succinilcolina, ya lo habíamos dicho en un inicio. Aquí lo que hay que destacar también es que hay gente que genéticamente no tiene esta colinesterasa, que se llama también la pseudocolinesterasa o butirilcolinesterasa, que se encarga de metabolizar rápidamente a la succinilcolina y que explica por qué la succinilcolina tiene un efecto tan corto. Entonces, hay gente que no tiene ese enzima, entonces tiene un efecto paradójico, porque tú pones una dosis de succinilcolina y el efecto comienza a prolongarse. Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Cuáles serán los efectos adversos del uso de estas drogas durante una anestesia? Que el paciente sigue bloqueado, o sea, sigue en apnea,
Por ende, mientras esté con apnea, tú tienes que seguirlo entubado y tienes que seguirlo ventilando. Si lo que ha estado usando el anestesiólogo es una droga competitiva como el rocuronio o el atracurio, puede utilizar la neostimina con la atropina, ya lo dijimos. Si lo que está utilizando es una succinilcolina, no le va a servir mayormente el uso de la neostimina para revertir el bloqueo. Otro problema que pueden traer estos fármacos es colapso cardiovascular. ¿Por qué? Por el bloqueo ganglionar, por la liberación de histamina, por la liberación del potasio en el caso de la succinilcolina. El tratamiento acá será muy variado, depende de cuál sea el problema para que el anestesiólogo tome la conducta. Y otro problema que pueden traer es que se asocian con un cuadro que se llama la hipertermia maligna. Este es un cuadro que se asocia al uso de bloqueantes neuromusculares, al uso de anestésicos generales y al uso de algunos otros fármacos, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos y otros fármacos que a veces pueden desencadenar los neurolépticos, o sea, las drogas que se usan para la psicosis. Un cuadro que se llama la hipertermia maligna, que como su nombre lo dice, hay fiebre y hay exceso de liberación de potasio hacia la sangre y exceso de liberación de calcio hacia la sangre. Entonces hay contractura muscular, hay fiebre que no se puede manejar ni con hielo ni con nada, hay acidosis, hay rigidez muscular, hay hipercalemia y finalmente hay muerte. La hipertermia maligna es mortal y se asocia al uso generalmente de alotano, que es un anestésico general, y de succinilcolina. Entonces, aquí encontramos nuevamente este bloqueante neuromuscular despolarizante y hay una causa más por la cual se le tiende a evitar y preferir los no despolarizantes como el rocuronio, ¿no? La hipertermia maligna. El tratamiento de la hipertermia maligna es muy complejo, no hay fármacos para enfrentarla, es cuestión de controlar la acidosis, de oxigenar al paciente, de enfriarlo en tinas de hielo, y una droga que puede ayudar aquí es el dantroleno, que disminuye el calcio. Pero la hipertermia maligna, con todo lo que se haga igual, puede ser mortal. Y se asocia más, puede venir con otros bloqueantes neuromusculares, pero asocia mucho más a los despolarizantes como la succinilcolina. De tal manera que si uno analiza los competitivos contra la succinilcolina, va a encontrar que quizás el bloqueo sea más rápido, más lento con succinilcolina, pero la liberación de histamina, el bloqueo ganglionar y la hipertermia maligna es mayor con succinilcolina, ¿no? Entonces, quizá la succinilcolina gane en eso, pero pierde en todo lo demás, entonces ya viene lo que hemos conversado. Acá están los preparados farmacológicos, ¿no? No es el rocuronio, que es uno que se usa mucho últimamente, pero están los otros. El pancuronio ya casi no se usa, pero tenemos el becuronio, el atracurio, que sí se pueden utilizar. Y el distensil, que es la famosa succinilcolina, que se puede usar para bloqueos neuromusculares muy cortos, ¿no? ¿Cuáles son los usos de estos fármacos? Como relajante neuromuscular en la anestesia general. En reducciones de luxaciones o fracturas muy cortas, donde la succinilcolina puede ofrecer su acción discreta. En endoscopías ya no se usa porque hoy en día los endoscopios son mucho más tolerables, no es necesario. Cuando se daban electroshocks se usaba para prevenir la fractura de columna cervical por los espasmos. Y algunas veces se puede usar en un tétanos de grado mortal que esté provocando un gran espasmo muscular y no sea controlable, en el caso del tétanos, y entonces se pueden usar también. Muy bien, entonces, esta es la sesión que teníamos que compartir hoy. Vamos a colgarla en el Dutic en unos momentos más, ¿ya? Y pueden presentarme sus preguntas, sus inquietudes posteriormente sin ningún problema una vez que hayan revisado el tema, ¿ya? Les agradezco mucho.
Ya nos estamos reuniendo pronto.